Masters, ¿cómo están? Espero que les haya gustado el video de este renacimiento de un Bora 2009, porque de verdad, como vieron en el video, pues llegó francamente pues para llorar. Traía golpes muy fuertes, ese del estribo, la fascia era un asco, vaya, y traía rayones por todos lados. Al final es un carro negro, y un carro negro requiere mantenimiento, requiere amor, porque si no le das amor, se raya. Es muy complicado tener un carro negro, ¿vale? Así que pues este trabajo nos llevó aproximadamente un mes de trabajo. Primera semana toda la hojalatería, segunda semana pues sacarle todos los detalles, pruebas de color, todo lo que nosotros podemos hacer para checar como detallitos y demás, para que en la tercera semana ya podamos pintar y ya no haya pues detalles que sacar y demás. Ya está todo perfectamente, ya digamos que pues bien trabajado, justamente pues para que ya no nos salgan detalles. Y en la cuarta semana pues es el acabado, ¿no? El detallado ya de la pintura, el asentado, la pulida, la brillantada, el armado, todo eso que es medio de hueva, pues ya eso ya es en la cuarta semana, muchachos. Vale, para este borita usamos color negro, súper intenso, base color. Y su transparente fue DC92 DRM contra rayos ultravioleta, que sirve mucho como para colores negros o colores bastante oscuros. Y es justamente pues para que dure más, para que se mantenga el brillo, para que no se raye. Así que todo eso pues es bastante importante al momento de pintar un carro negro, ¿no? Porque no es como que pintes uno blanco, uno gris, que es más sencillo. Este es un carro negro, ¿vale? Igual para el acabado, el detallado, pues obviamente tus borlas, ya sea las esponjas, la de borrego, la que tú uses, debe estar nueva, completamente nueva o súper limpia, porque igual lo puedes rayar si usas una como ya usada o muy sucia, ¿no? Y pulimentos usamos lo que fue Norton, Liquid Ice, que nos gusta mucho. Y usamos abrillantadores de Sonax, que son especiales para carro negro. Y de verdad pueden ver el resultado. Quedó muy chulo. Nuestros clientes se fueron muy contentos. Pues nada, muchachos, si les gustó, suscríbanse al canal. Ya somos más de 6,000 suscriptores. Creo que ya nos tardamos, yo pensé que ya llevaríamos más. Dejen sus comentarios, dejen su like. Y pues les mando un abrazo a todos aquellos suscriptores que ustedes bien saben quiénes son, que siempre comentan, que siempre están ahí, que siempre me piden un saludo. Es bien complicado estar mandando como saludos, porque mejor hacemos un video de puros saludos. Pero muchas gracias, ustedes saben quiénes son. No voy a decir nombres porque tendría que mencionar a todos. Pero muchas gracias, muchachos, y nos vemos en el próximo video. Nos vemos, Masters. Chao.